requisitos que una teoría de la gravedad cuántica necesita. Ahí está. ¿Ya está? Ya. Ahí lo veo. Sí, gracias. Sí. Entonces, esos son algunos de los candidatos para teorías de gravedad cuántica más aceptados. La desventaja es que muchos de estos candidatos son antagónicos. Hay algunos que sí coinciden en varios puntos, en varias ideas. Por ejemplo, la gravedad cuántica euclidiana y la gravedad cuántica canónica son casi primos de la misma idea. Pero chocan de frente, por ejemplo, con teoría de cuerdas. La ecuación Wheeler-DeWitt, que es el primer intento serio para abordar el tema de la gravedad cuántica, que es simple y sencillamente agarrar la ecuación de Schrödinger y tratar de describir al universo con una función de onda, se puede deducir a través de integrales de trayectoria, pero choca con otras, ¿no? Por ejemplo, con la teoría del cálculo de las constantes de Regge, y así, ¿no? O sea, nada más les muestro aquí, por poner algunos ejemplos, no quiero ahondar mucho en esto, pero ya por lo menos contamos con más de 5, ¿no?, notorias teorías, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que se tiene de la gravedad cuántica? Por los años 60 del siglo pasado, 3 premios Nobel lograron lo que durante mucho tiempo se buscó, que fue las teorías de gran unificación. Tratar de agarrar todas las teorías para cada una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y tratar de dar una descripción general. Nadie sabe si es por el grado de el orden de acción de la fuerza de gravedad, no lo sabemos todavía, pero parece ser que esa es una de las principales razones por la cual la gravedad no admite una unificación con las otras tres fuerzas de la naturaleza, que son la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. A esas 3 fuerzas, cuando las juntamos, le llamamos modelo estándar, y es lo que la gente que se dedica a hacer partículas elementales pues conoce bastante bien, ¿no? ¿Cómo se hace ese tipo de unificación? Pues a grandes rasgos les podría decir que a través de simetrías, buscando las simetrías de cada una de esas teorías, uno puede acoplar las fuerzas. Pero la gravedad no se deja. Entonces, el modelo estándar, que es una teoría cuántica de los fenómenos físicos más importantes, desecha que la gravedad se acople a ellas. Pero de manera muy personal, yo me imagino que el problema de la gravedad cuántica es más o menos como la parábola del elefante. No sé si ustedes hayan escuchado acerca de esa parábola. Y le puse ahí abajo versión gravitacional porque lo tomé prestado de un ejemplo que se da en teoría de cuerdas, en teoría M principalmente. Aquí yo veo el elefante como una teoría global de la gravedad, o sea, la teoría verdadera. Y tal vez los físicos y los matemáticos que se dedican a investigar estos problemas seamos como ciegos, que tratamos de describir al elefante y cada uno toca una realidad, ¿no? Por ejemplo, Wheeler-DeWitt le agarra la cola y dice, no, pues esta es una serpiente, ¿no? Y tal vez supergravedad le agarra la pata y dice, no, pues este es un tronco, ¿no?
las integrales de trayectoria de Feynman, pues le agarran el lomo y dicen, pues es una resbaladilla, ¿no? Y cada quien trata de describir una realidad cuando la realidad es un elefante, o sea, ni siquiera es nada de lo que dicen todas, ¿no? Tal vez nos hace falta una herramienta matemática, o tal vez nos hace falta un nuevo sentido que no tenemos, o simplemente falta algún geniecillo de 12 años que llegue y nos diga, aquí está la solución, ¿no? A lo mejor es una verdad tan simple que no nos hemos dado cuenta de ella, o tal vez genuinamente sea una realidad muy complicada. No tenemos certeza, ¿no? ¿De quién les voy a hablar ahora? ¿Cuál va a ser la razón de esta plática? La de geometría cuántica. Es una teoría muy picuda, por eso la puse ahí en los colmillos. Pero van a ver que a pesar del formalismo que tiene, voy a serles sincero, cuando yo dejé aquí la escuela, salí como físico. O sea, yo me autodenominaba físico. Llegué allá y nadie me quería, ¿no? Como era físico, entrando en matemáticas, nadie nos quiere. Yo creo que Paco ha de sentir lo mismo que yo cuando uno se cambia de bando, ¿no? Y entonces no me sentía bien entre los físicos porque los físicos dicen, matemáticas, ¿no? No es lo mío. Y uno va con los matemáticos y dicen, físicos. Entonces uno se siente como solo en el mundo, ¿no? Pero está padre la teoría. La idea es muy simple. La idea detrás de la geometría cuántica es muy simple. Y tiene que ver con el hecho de hacer analogías. Fíjense muy bien. Lo que nosotros buscamos... ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, de las teorías que Sí. anteriormente, ¿cuál es la más aceptada? O la que la gente dice, esta es la que mejor me está llevando a... o nada. No, son literalmente palos de cielo. Así, o sea, el problema es muy complicado. Dentro de las top, o sea, dentro de las que dicen tienen mejores resultados, teoría cuántica de lazos. Esa es la que más gente le ha gustado. Y aunque mucha gente no la acepta, teoría de cuerdas. La teoría M, la famosa teoría que engloba las 5 grandes teorías de cuerdas, ¿no? La teoría heterótica, la 2A, la 2B, porque, bueno, me imagino que les han platicado a algunos compañeros aquí, que no es una teoría de cuerdas, sino que en realidad son 5 teorías de cuerdas. Volvemos otra vez al ejemplo del elefantito, ¿no? O sea, son 5 ciegos que están tratando de describir cuál es la teoría de cuerdas más indicada, ¿no? Y resulta ser que llega Witten y dice, no, pues en realidad es una sola, ¿no? Y cada uno de esas manifestaciones resulta ser una cara de una moneda de 5 aristas, ¿no? Entonces está medio complicado. Teoría de cuerdas y teoría cuántica de lazos son las más aceptadas. Y bueno, y geometría cuántica, obviamente. Pero curioso que entre los físicos no sea muy conocida la teoría de geometría cuántica. Como que no se meten por allá. Es más como del dominio de los matemáticos. Ahorita van a ver por qué, ¿no? Pero ninguna de ellas son compatibles. Eso es lo triste, ¿no? Que uno no puede desechar a priori alguna de ellas 3 porque ninguna no empatan en alguna parte. O sea, o te quedas con gravedad, te quedas con geometría cuántica, o te quedas con teoría de cuerdas, o te quedas con lazos, ¿no? Y por ejemplo, gente como Compeán y Lupercio allá en el Cinvestav, ¿no? Compeán se dedicaba a teoría de cuerdas y Lupercio se dedicaba a lazos, se conocen y ahora ambos hacen lazos, ¿no? Compeán dice, pues, como que ya no, como que las cuerdas no dejan mucho, ¿no? Después de las declaraciones que hizo Witten la última vez
que lo vimos, ¿no? Que vino aquí, que dijo, no, ya no hagan cuerdas, no hagan polinomios de Jones, ¿no? Ya nadie hace cuerdas. Es triste, ¿no? Como una persona que era el puntero de cuerdas llegue y digan, bueno, pues ya no, yo ya publiqué 5 artículos, ustedes ya dejen de hacer eso, ¿no? Y mientras el trabajo que uno hizo, pues se va. Entonces es complicado, pero aún así cuerdas siguen sacando resultados. Bueno, ¿qué es lo que nos da la geometría cuántica? ¿Qué son aquellas cosas por las cuales yo les digo, cásense con geometría cuántica? Bueno, la principal es que es una nueva forma de ver el proceso de cuantización. Cuando nosotros tomamos nuestros cursos de mecánica cuántica, generalmente nos dicen que tenemos una realidad clásica y que si queremos hacer una realidad cuántica, le pongamos gorritos a las posiciones y a los momentos, ¿no? Y ya tenemos una cuantización. En realidad el proceso no es tan simple. Hay un procedimiento para cuantizar dentro del esquema que se llama cuantización canónica, pero en la práctica resulta ser que así es, que tomamos observables clásicos y les ponemos un gorrito y ya se lo convirtieron en operadores. Ese proceso de cuantización no siempre es lineal, es decir, no siempre puedo ir del punto A al punto B y decir que realicé una cuantización. Existen, por ejemplo, el proceso de cuantización de integrales de trayectoria introducido por Feynman. Existen lo que se llama la cuantización geométrica, existe la cuantización por deformación, existe la teoría de operadores semidiferenciales. O sea, existen por lo menos dentro de la mecánica cuántica como 5 herramientas que nos permiten hablar de cuantizaciones. Pero, ¿qué tienen en común todos esos tipos de cuantización o esquemas de cuantización? Pues que se enfocan a cuantizar los observables. Eso es lo que tienen en común todos ellos. Se trata de cuantizar lo observable. Y bueno, ¿qué es lo que hace geometría cuántica? Lo que nosotros tratamos de cuantizar es el espacio-tiempo. El espacio, si queremos hablar de una teoría cuántica no relativista, y si queremos una teoría cuántica relativista, pues se cuantiza el espacio-tiempo. Ese es como que la diferencia. Seguimos hablando de funciones y no de operadores, pero el objetivo de la cuantización radica en donde nosotros estamos viviendo y no lo que nos mide en donde estamos viviendo. Pero como todo nuevo esquema, pues tenemos puntos a favor y tal vez tengamos puntos en contra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando cuantizamos canónicamente una cantidad, pues el precio que tenemos que pagar para meternos en la teoría de operadores de la mecánica cuántica es que ya no podemos hablar de conmutatividad, por ejemplo. Aquí en geometría cuántica sucede lo mismo. Yo tengo un esquema de cuantización del espacio-tiempo, pero el precio que tengo que pagar es que mis coordenadas ya no conmutan. Ups. ¿Qué significa que ya no conmutan? Tan simple como decir que si yo tengo un espacio tridimensional con 3 coordenadas, una tipo espacio o 2 tipo tiempo, a esta le llamo X, a este le llamo Y y a este le llamo Z, decir X por Y ya no es lo mismo que decir Y por X. Ese es en el mejor de los casos, porque también podría darse el caso, también se puede dar la situación un poco desconcertante, que yo al tratar de cuantizar mi espacio encuentre la cuantización correcta del espacio-tiempo que yo quiero estudiar, pero mi espacio ya no tenga puntos.
Lo que para uno podría pensar en el principio que al no tener puntos, pues entonces ¿dónde voy a trabajar, no? Si ya no tiene puntos. Pero si lo piensan detenidamente, el no tener puntos puede tener sus ventajas. Porque las ideas primitivas de la cuantización del espacio tienen que ser compatibles con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, si yo trabajo en un espacio fase, en donde tengo una coordenada tipo espacio y una coordenada tipo momento, ese espacio fase, si los puntos que viven ahí satisfacen ese principio de incertidumbre, pues tendría que ser algo como difuso, como lleno de hoyos. Y uno no puede hablar de funciones continuas en espacios donde hay puras singularidades, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi espacio no tiene puntos? Pues ya no hay singularidades, ¿no? Ya no hay puntos, pero ya no hay singularidades. Podría verse extraño, pero ¿qué creen? Que sí se puede trabajar. Una pregunta. Yo me refiero a puntos como un elemento de tu espacio. Entonces, si ya no hay elementos en tu espacio, es el espacio vacío. No. No, es un espacio geométrico sin puntos. ¿Cuál es su base? Pero puedo tener... ¿Cuáles son los elementos? Los elementos ya no van a ser puntos, los elementos ya van a ser funcionales, que viven en su dual y que van a ser las bases las contrapartes de los puntos. Ahorita voy a poner una tablita donde voy a explicar un poquito mejor esto. ¿Cuál es la fundamentación principal de la geometría cuántica? Pues analizar precisamente la geometría del espacio en longitudes privilegiadas o esas longitudes que son características de los fenómenos cuánticos. Vamos a denotar por nuestra longitud primaria o longitud unidad a esa longitud, que es la longitud de Planck. Más o menos tiene ese valor en un sistema de unidades del SI. Y esa va a ser nuestra unidad natural de medida, ¿no? Todo lo que esté por debajo de esa longitud lo vamos a considerar como algo que tiene carácter cuántico. Hay grandes razones de peso para considerar que eso es cierto, que lo que esté debajo de la longitud de Planck es netamente cuántico y que lo que está por encima de esa longitud puede ser descrito con una geometría clásica. Y por geometría clásica me refiero a la que nos enseñaron en Plastilina 1, ¿no? Cuando estábamos viendo los elementos de Euclides, ahí, en el quinto libro de Euclides, ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa cuantización del espacio de la que tanto les he estado platicando? Pues va a ser vamos a hacer un reemplazo. Nosotros tenemos un espacio donde vamos a trabajar, que es el espacio-tiempo X, que tiene cierta estructura geométrica, que ustedes le pueden dotar de una topología, o lo pueden dotar de una estructura métrica, por ejemplo. Si ustedes quieren tomar mediciones, pues tiene que ser un espacio métrico, entonces deben de definir una medida, le dotan esa estructura. Si ustedes quieren hablar de funciones continuas, le meten una topología, ¿no? Y si quieren hablar de cuestiones suaves que tengan que ver con derivadas, vectores tangente, pues le meten una estructura diferenciable. En abstracto es un espacio X al que ustedes le pueden dotar la estructura que ustedes quieran. Ese va a ser mi papel del espacio donde yo voy a vivir. Y voy a modificarlo de tal manera de que ese espacio cambie su estructura a través de un álgebra de observadores. ¿Sí? O sea, las funciones que yo pueda definir sobre ese espacio
van a ser lo que en mecánica cuántica le llamamos los observables, o lo que en mecánica clásica le llamamos los observables, funciones sobre ese espacio. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes recordarán en mecánica clásica, De los del lado izquierdo, los nodos izquierdos. que ustedes tienen, por ejemplo, un espacio que le pueden llamar el espacio de configuraciones, que son todas las posiciones admitidas por una partícula, ¿no? Todas las posibles trayectorias que puede tener. Pueden construir aquí un plano tangente con todos los vectores tangentes en este punto, a ese espacio, y este le llaman el espacio de las velocidades. ¿Sí? Y todas las funciones que puedan tener aquí en el plano y en el espacio de configuraciones, todas esas funciones es lo que ustedes les llaman los observables. Por ejemplo, la energía es un observable porque está en función de la posición y de la velocidad o del momento. ¿Y qué es lo que ustedes hacen cuando quieren cuantizar esto? Traducen estos observables clásicos en observables cuánticos, ¿no? Poniéndoles un gorrito. Y esos van a ser, a su vez, funciones de estos operadores, ¿no? Posición y momento. Bueno, pues estos espacios X resultan las M's que están acá. Y el conjunto de funciones que están ahí representan lo que ahí pongo, la estructura algebraica. ¿Cómo va a ser la cuantización de mi espacio? Voy a modificar la estructura algebraica de esos observables. Aquí pongo una tablita de qué ejemplos podrían ser estos X, los espacios clásicos, cuáles pueden ser sus álgebras asociadas. Si yo tengo un espacio de teoría de la medida, pues el álgebra de funciones son las funciones medibles. Si yo tengo una topología, las funciones van a ser funciones continuas. Así como nos enseñan en cálculo 3, ¿no? Tengo dos topologías, pues, las funciones continuas. Si yo tengo una estructura de geometría diferencial, pues las funciones diferenciables, o las funciones suaves, pues van a ser parte de esa álgebra. Y si yo tengo una geometría netamente algebraica, pues las funciones van a ser los polinomios. Una pregunta. ¿Qué pasó? Supone que toda la mecánica clásica se puede construir con una variedad poissoniana, ¿no? Que sería tu espacio de geometría diferencial. Sí. Entonces, por ejemplo, esto de teoría de la medida, topología y geometría algebraica, ¿qué tipos de variedades serían? O cómo, que no son espacios de configuración, y quiero pensar que son variedades donde son haces cotangentes o algo así para que me puedas decir. Imagino que ese es el espacio donde se da la mecánica clásica, Sí. y a través de este proceso ya lo cuantiza. Sí. Pero en física, o sea, ¿cómo distingues que eso es una teoría de la medida? Bueno, te voy a decir que la física está aquí. La física que algunos conocemos está aquí. ¿Aquí qué tendrías? Sigma álgebras. Uh-huh. Y entonces tendrías funciones de medida, distribuciones de probabilidad. Sí, pero eso ya sería como cuantización geométrica, ¿no? Es cuantización. Ah, ok. O sea, es como todo. que Entonces, desconsiste el- sí, ah, sí. ya. Sí, o sea, lo que tú tienes es, aquí tienes variedades, Sí. pero aquí las variedades pueden ser variedades complejas, como las variedades de Keller, variedades poissonianas, como tú dijiste, variedades simplécticas, variedades topológicas que no tengan ninguna estructura diferenciable, y el esquema va a ser el mismo. O sea, va a haber una contraparte. Es como si a cada espacio físico que tú tienes
le asignas un espacio algebraico. Este espacio algebraico son las funciones. ¿Cómo va a ser la cuantización? Si yo quiero cuantizar esto, voy a empezar a fijarme en esto. Y la idea que hay detrás de todo es la siguiente. Si este es mi espacio X, y este es el álgebra asociada a ese espacio X, le voy a llamar A de X. Generalmente estos espacios son, las álgebras A son álgebras conmutativas. Cuando uno habla de mecánica clásica, estas son álgebras conmutativas. Lo que yo voy a decir, lo que yo voy a considerar cuantización, va a ser construir un símil de esta álgebra. Le voy a llamar, no sé, una A cuántica, donde esa álgebra ya no es conmutativa. Y entonces voy a tratar de reconstruir la M asociada, pero ahora esta. Le voy a poner una M de cuántico. Lo que me quede de ahí, eso es lo que yo voy a llamar mi versión cuántica del espacio. O sea, la idea es muy simple. Así, si yo la reduzco a lo máximo, digo, tengo una realidad clásica, asocio una álgebra, esta álgebra la deformo de alguna manera, la convierto en algo no conmutativo, y lo que viene hacia acá es lo que yo digo que es cuántico. No sé si tengan esto aquí. Y bueno, aquí es donde les digo, ¿no? El espacio así obtenido pues es un espacio cuántico. Perdón, solamente para lo que acabas de decir, cuando dices que el álgebra ya no es conmutativa, ¿eso ya le da el carácter cuántico? Mira, en la literatura y en algunos seminarios y pláticas que he asistido, todavía entra en duda un poco eso. ¿Por qué? Si bien es claro que todos los ejemplos que han hecho hasta este momento, sí, el carácter no conmutativo le da la característica de cuantización al sistema. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que haces? Pues tratas de cuantizar los ejemplos que tú ya conoces. ¿Sí? Por ejemplo, si M es el espacio de configuraciones del oscilador armónico, pues trata de cuantizar eso y ver si efectivamente con este esquema pues te da lo que tú ya hiciste en trabajos anteriores, ¿no? Y hasta este momento sí dan. Por eso es que es un buen indicio de decir que ese es un esquema de cuantización. Pero como es muy general, y como en matemáticas hasta que no lo demuestres no puedes decir nada al respecto, no se ha encontrado todavía la demostración de que este sistema de cuantización, de la cuantización, te da una cuantización, pero no te estoy diciendo que sea la cuantización. Por ejemplo, hay un esquema que trabajé con el profesor Turrubiates, que fue la cuantización por deformación. Ahí en ese momento nosotros estábamos investigando la cuantización por deformación del oscilador armónico, y él explicaba que ninguna de esas cuantizaciones todas las cuantizaciones que puedes obtener mediante ese proceso son equivalentes, pero es una equivalencia matemática. No hay equivalencias físicas. O sea, matemáticamente pues todo esto es lo mismo, pero físicamente te da espectros de energía completamente distintos. Entonces ahí lo que tú necesitas es tomar como una calibración. ¿Cómo das esa calibración? Pues fijándote en ejemplos que tú ya hayas trabajado de cuantización canónica. Entonces dices, pues puede ser por aquí. Pero
siempre que se hace cuantización canónica dices salvo isomorfismos, ¿no? Porque puedes tener toda una familia matemáticamente equivalente, pero físicamente no implica la equivalencia. Aunque siempre hay una manera de renormalizar esos procesos. En geometría cuántica